Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy les vengo con otro mensaje y esta vez vamos a hablar de algo muy interesante, que es la caída del hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Para que podamos entender un poco más y cuál fue la reacción de Dios, cómo actuó Él, para ir conociendo también más su carácter y demás. Bueno, antes que nada vamos a pedir oración para que podamos realmente ver ese mensaje que Dios tenga para nuestra vida el día de hoy y que pueda ser de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Querido Dios, damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites el estar aquí, Señor. Si tenemos algún pecado no confesado, límpianos, Señor, para poder realmente adquirir tu palabra, Señor, y enriquecernos con la misma, Padre. Sabemos que tu palabra es un tesoro, es esa leche espiritual no adulterada, Señor, para nuestro alimento y para nuestro crecimiento espiritual. Damos gracias, Señor, por este momento y pedimos de que el mensaje que tengas para hoy, Señor, que se implante en nuestra vida, Señor, y la podamos poner en obra. Damos gracias, Señor, por este día y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar entonces, como dijimos, el tema de la caída del hombre. Por ende vamos a estar leyendo el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 3. El capítulo 2 para tener un conocimiento previo, ¿no?, de la misión y el mandamiento que Dios puso al hombre en la tierra, y el capítulo 3 para justamente hablar de el error del hombre, que fue el momento de la caída y de la desobediencia. Bueno, vamos a leer algunos versículos del capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 y 9 y del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Si ustedes tienen Biblia, léanla, o si no, léanla conmigo, escuchando nomás y bien. Igual lo mejor sería tener una Biblia. Dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, ahí ya tenemos dos puntos. Dios hizo muchos árboles, los plantó en todos los lugares y puso en el centro dos árboles. Uno que era el árbol de la vida y otro que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo 15 al 17. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y le guardase. Bueno, ahí ya vemos la misión del hombre en la tierra, ¿no? El Edén representaría justamente la tierra, ese regalo que Dios le ha dado al hombre, que es justamente nuestro planeta Tierra, y la misión que nosotros tenemos en este planeta. A veces veo muchas personas que dicen: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? O si Dios existiese, acabaría con la maldad del mundo, o por qué mueren niños, o por qué pasa esto, o por qué pasa lo otro, por qué hay guerras y demás. Y bueno, esas personas en realidad se entienden, ¿no? Porque se basan de forma sentimental y ven la humanidad y ven el pecado del mundo, y es algo terrible. Cuando uno ve lo que está pasando, piensa y dice: es terrible lo que está pasando. Si Dios está, ¿por qué no actúa? Dios va a actuar, y Él lo dice, pero hay que entender de que la maldad y las cosas que pasan en este mundo no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque justamente Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de administrar lo que viene siendo la tierra, y nosotros hemos sido malos administradores, y eso es lo que nos ha llevado a que estemos en el día de hoy como estamos, ¿no? Bueno, sigamos. Dice versículo 16: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tremendo, tremendo. Es el primer mandamiento que le da Dios al hombre, y
Y fue bastante claro, o sea, Dios no anduvo con rodeos, no dio lugar a dudas, o sea, fue bastante explícito y directo. Le dijo, mira, de todos los árboles que hay, podés comer de todos, pero no podés comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Hay un problema en el árbol, en el fruto que tenía ese árbol? No, no hay nada, no hay ningún problema. Pero ¿qué representaba ese árbol, el de la ciencia del bien y el mal? O sea, ellos iban a tener un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de las cosas buenas y malas. Entonces no necesitarían a Dios, ¿entendés? Es como una forma de representar la independencia y autonomía del hombre. Porque si el hombre elegía comer eso, quería decir de que él quería independencia y autonomía. O sea, se quería regir por él mismo. Se quería hacer él mismo su propio Dios. ¿Por qué? Porque justamente no necesitaría de Dios, ni de sus consejos, ni de nada para moverse en el mundo. ¿Entendés? Y no estaría sujeto realmente a su creador, sino simplemente a sus propios pensamientos e ideas. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Por eso hay muchas personas que no creen, muchas personas que se aferran a otras cosas y bueno, y es tan mal visto lo que viene siendo el cristianismo en el mundo. Pero acá vemos algo maravilloso, ¿no? Dios mismo le dice, puedes comer de todo árbol. Y en el momento que él le dice, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero nunca le dice, no puedes comer del árbol de la vida, que justamente es el que le daría la vida eterna. Y es muy interesante y ese es un punto a resaltar para lo que viene después. Bueno, ahora leamos el capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente era un animal astuto, no sabemos cómo era su forma antes de lo que viene siendo el castigo que le dio Dios. Aparentemente era uno de los animales más astutos que había, o el más astuto de todos los animales. Y bueno, en ese caso fue utilizado por el enemigo para hablar directamente con Eva. Es muy curioso, ¿no? Porque la serpiente actúa ya de una manera provocando un desorden, ya que cuando Jehová Dios hizo al hombre, a Adán, fue a él mismo al que le dijo, le dio el mandamiento. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la responsabilidad como cabeza de la familia de repartir el mandamiento. Entonces es muy curioso de que la serpiente no haya ido directamente al hombre, que es el que justamente es responsable, ¿no? Que es la autoridad. No lo fue. Pero no quiere decir de que el hombre esté por encima de la mujer, como se puede decir, moralmente o, o que sea más que la mujer, porque hay un mandamiento directo para esas personas que piensan a veces de que la Biblia es un libro machista, porque he escuchado que han dicho ese tipo de cosas. Dios es bastante claro, nosotros debemos darle honra a la mujer como coherederas de la vida, porque son iguales que nosotros, coherederas, son herederas igual que nosotros de esa vida. Para Dios son iguales que nosotros. La única diferencia es de que Dios puso diferentes órdenes en diferentes cosas que uno tiene que hacer. Es simplemente eso, no es que el hombre sea más, o la mujer sea menos, o la mujer sea más y el hombre sea menos, no. Para Dios hay una equidad total. Y eso de lo de, justamente si ustedes quieren en algún momento ver eso que dije, ¿no? De donde dice de que hay que honrarlas como coherederas de la vida, es 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Bueno, entonces aquí, primeramente con el tema espiritual y demás, la serpiente lo que hizo fue generar un desorden. ¿Por qué? Porque empezó hablando justamente con la mujer y no con el hombre directamente. Y la serpiente era astuta, sabía lo que estaba haciendo. Y comienza con una pregunta la cual ya marcaba un descontento. ¿Cuál era el descontento? El decir de que Dios no era benevolente. El decir de que Dios no era misericordioso. El decir de que Dios no era proveedor. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, mirá, Dios hizo todos estos árboles y encima de ellos no pueden comer. ¿Entendés? O sea, sabiendo de que eso no es así. Dios le dijo, de todo árbol comerás. O sea, Dios no es que
puso una orden o puso un mandamiento imposible de cumplir. ¿Entendés? Porque si Dios dice no puedes comer de ningún árbol, ahí sería algo imposible porque el hombre necesita sobrevivir, necesita vivir comiendo, alimentándose y demás. Si no, es como si Dios lo hubiese sentenciado a la muerte con ese mandamiento. Y eso no es así. Y ese es el primer descontento que la serpiente abarca, ¿no? Entonces la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, la mujer evidentemente como pasa en muchos agregó a la palabra. Hay varios versículos en Deuteronomio, en Apocalipsis, que es claro Dios en el tema de agregarle cosas o quitarle cosas a la palabra. La palabra de Dios es, como yo lo dije en mi oración, es la leche espiritual no adulterada. No puede ser adulterada por el hombre. No le podemos ni quitar ni le podemos sacar absolutamente nada porque no tendría el mismo efecto. Hay veces que las personas, por ejemplo, cuando quieren predicar la palabra de Dios, son de llenarlas y agregarle tantas cosas que son ideales de ellos y que son formas tratando de persuadir a una persona, ¿viste? En vez de ir con el evangelio directamente. Yo recuerdo cuando en Primera de Corintios hablaba Pablo, no recuerdo si era el capítulo 3 o 2, no lo recuerdo bien en este momento, después se lo diré con más exactitud. Hablaba de que justamente decía: yo vengo sin saber nada, solamente vengo a predicar la cruz de Cristo. O sea, no tenía ni otras filosofías, no tenía absolutamente nada. Entonces él iba simplemente a predicar lo que era la cruz de Cristo, la palabra de Dios, que justamente es eso. El mensaje bíblico es ese. El Antiguo Testamento era la promesa sobre un Mesías por la caída del hombre para justamente reconciliar al hombre, y el Nuevo Testamento es la vida o sea, es la vida del Mesías, o sea, la promesa ya cumplida, dice, para justamente la salvación del hombre. Después hay capítulos justamente doctrinales y demás que nos enseñan cómo deberíamos comportarnos una vez que nosotros hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y es una realidad. Bueno, sigamos. Como decía, ¿no? La mujer le agregó a la palabra. Y también lo que hizo la mujer, si nos damos cuenta, ¿no? Lo que hizo fue suavizar la palabra, ¿no? Fue suavizar el mandamiento de Dios. Porque ella dice: para que no muráis. No, Dios dijo: ciertamente en el momento que comas vas a morir. ¿Entendés? No le dijo: no, para que no muráis, o sea, suavizando. No, la palabra a veces puede sonar un poco dura. Y es entendible. Los seres humanos solemos ser muy sentimentales. Nos solemos guiar mucho por los sentimientos. Por ejemplo, una persona dice: vos hacés lo que te haga feliz. Entonces, cuando hay algo que no te haga feliz, rechazalo por completo. Cuando hay algo que realmente no te haga sentir bien, rechazalo por completo. Y eso a veces es la forma de pensar de los hombres. Y eso está mal. ¿Entendés? Porque no todo tiene que ir de acuerdo a lo que yo siento. Es una realidad. Entonces la palabra de Dios fue directa. O sea, el día que comas ciertamente vas a morir. Entonces, así era como tenía que haberlo predicado la mujer. Dice, un ejemplo práctico o un ejemplo más, ¿cómo se puede decir? Más directo, fue cuando Jesús fue tentado por Satanás, justamente de esas tres maneras, ¿no? En el desierto. Mismo Jesús decía: escrito está, escrito está, escrito está. Esas fueron sus respuestas. Exactamente lo que se escribía. Nada más. Utilizó la palabra de Dios directamente como espada para defenderse de lo que vienen siendo las ideologías y las tentaciones que no corresponden. Y así debemos ser nosotros. Por eso es muy importante y hago mucho énfasis en el tema de estudiar la palabra. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe
que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, la serpiente ya se tiró a decir de que Dios estaba mintiendo, porque le dijo, no moriréis, cuando Dios dijo que iban a morir. Efectivamente iban a morir. Y la serpiente dijo lo contrario, como haciendo que Dios era un mentiroso. Y eso fue terrible, ¿no? Porque sembró justamente eso en la mujer, porque realmente Eva creyó de que Dios había mentido. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Eva creyó? ¿Por qué saco de que Eva creyó? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí estuvo pensando, bueno, puede ser que tenga razón, Dios mintió. Entonces ya voy a darle, voy a mirar ese árbol, voy a analizarlo, voy a empezar a pensarlo, ¿entendés? Si yo hubiese estado segura de lo que era Dios, de quién era Dios, que eso a veces pasa en muchos lugares. A veces no sabemos quién es Dios. A veces pensamos que Dios es una cosa y no conocemos al Dios bíblico, al Dios verdadero. No lo conocemos, conocemos una perspectiva a veces idealizada por nosotros mismos. Y ese es un problema. Tenemos que saber y adecuarnos de que tenemos un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que es sobre todas las cosas, como decía Isaías en capítulo 6, santo, santo, santo. 3 veces santo, reafirmando su santidad y también mostrando de que Él es Trinidad, ¿no? Pero reafirmando su santidad. Santo, santo, santo. Entonces tenemos que saber que nuestro Dios es santo y Él es justo. Él es justo. Sabemos muy bien de que Dios es amor. Sabemos muy bien, pero hay que entender también qué es el amor. A veces uno piensa que el amor es simplemente hacer todas las cosas que le hagan feliz a la otra persona y ya está. No, porque si no sería un caos total. Porque hay cosas medias extrañas, ¿viste? Como el humano ya está caído, ya tiene esa actitud pecaminosa. Ya hay cosas que le hacen bien y le hacen feliz que son un poco disparatadas, ¿viste? Por ejemplo, matar personas, robar, hacer este tipo de cosas. No por ser la pareja de un ladrón vas a salir a robar porque al ladrón le haga sentir bien, no. O sea, no, tranqui. Eso no es así tampoco, ¿viste? Y bueno, entonces, ¿qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, por lo menos en este caso la mujer fue engañada por la serpiente, se dejó llevar por no conocer bien el carácter de su Dios, por no saber que primeramente Dios es un Dios misericordioso, amoroso, un Dios que realmente se preocupa por su creación. Por esa misma razón les dio la oportunidad de estar en ese lugar y les dio muchas provisiones, por ejemplo los árboles para comer y demás, le dio todo, y la sabiduría y el bien y el mal que ellos podían saber o no saber, podían justamente ir hacia Él, ya que Él es la fuente de la sabiduría. Pero bueno, ese desconocimiento también de la santidad y de que Dios no es un Dios que miente, también justamente la ha llevado a eso. Pero sin embargo el hombre, simplemente la mujer llegó, le dijo, mira, come de esto, y fue y comió, y fue él justamente el responsable y al que directamente le había dado Dios el mandamiento. Entonces, terrible, terrible. Yo te lo di a ti y vos, en vez de escucharme a mí, escuchaste a tu mujer. Ahí hay otro punto que también podemos tocar con el tema del orden que Dios ha predispuesto. Y lo puso así por la creación, ¿no? Que lo da al hombre primero. El hombre debería ser guía de la mujer. Sin embargo, acá fue la mujer guía del hombre. Y miren lo que pasó. Ojo, no estamos diciendo de que las mujeres o todas las mujeres nos van a guiar a mal. No estamos diciendo eso, porque hay diaconisas. Mismo lo había en el Nuevo Testamento y demás. Y pueden predicar el mensaje de Dios y bueno, y que sea productivo, ¿viste? Pero estamos hablando de que en este caso él fue en contra, o sea, la mujer lo guió con algo que iba en contra de lo que Dios había predispuesto, que justamente fue el hecho de
de no comer ese fruto, y sin embargo la mujer le dijo come del fruto, o sea, algo que fue en contra de Dios, y él fue y lo hizo. Terrible. Después dice, versículo 7, ¿no? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ahí pasaron de la inocencia a tener conciencia. Porque una vez que aparece la conciencia de bien y el mal, se pierde la inocencia que ellos tenían, ¿no? Se abrieron sus ojos y ellos entendieron entonces que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Cosieron unas hojas de higuera para hacerse delantales, para taparse, para cubrir su desnudez el uno del otro. Ahora, es muy curioso, ¿no? Por lo que va a seguir a continuación, no quiero adelantarme, dice así, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, acá hay muchísimos puntos para sacar, ¿no? Como hablábamos anteriormente, es muy interesante que el hombre diga, estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? No se había cosido hojas de higuera y se había hecho delantales. ¿Qué pasa? Esas son las obras de los hombres. Esas son las obras. Es más, es tan curioso que dice cosieron, o sea, algo que hicieron con sus propias manos, o sea, sus propias obras. Sus propias obras ante los ojos de Dios no sirven de nada, porque Dios los seguía viendo desnudos. Sin embargo, es muy curioso, ¿no? Porque las hojas de higuera sí te cubren ante los ojos de los hombres, porque para ellos dos, ellos estaban cubiertos. Entonces nosotros podemos tener buenas obras que demostramos y decimos, esta persona realmente es así, es cristiana por cómo actúa esto y lo otro, y no necesariamente, porque él puede estar teniendo justamente delantales de hojas de higuera adelante de los ojos de las personas, o tratando de encubrir su pecado y demás, pero ante los ojos de Dios él es un pecador no arrepentido, es un pecador no convertido, y eso es un gran problema. Tremendo. Entonces dice la palabra, ¿no? Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el aire entre los... dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Bueno, el pecado es lo que genera eso. El pecado genera un distanciamiento de Dios, el hombre se endurece y huye de Dios, se aparta de Dios. Por eso hoy vemos el mundo apartado totalmente de Dios, ¿entendés? Sujetos a la religión, sujetos a cualquier otra cosa, a la política, a cualquier otra cosa menos a el Dios verdadero, ¿no? Que no es la religión. Vamos a hacer un inciso acá. ¿Qué es la religión? La religión es el método del hombre para alcanzar a Dios, y el cristianismo es el método de Dios que le brindó al hombre para poder alcanzar su gloria, alcanzar su presencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno, continuamos. Como decíamos, ¿no? Cuando está la presencia de Dios, nosotros una vez que pecamos nos tratamos de ocultar de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos de que Él sabe lo que nosotros hicimos. Es la vergüenza y demás. Entonces, antes de que Dios nos reprenda, preferimos huir, escapar de Él, hacer de cuenta como que no existe, porque no queremos tener ninguna responsabilidad moral de nada. Esa es la actitud de las personas. Esa es la actitud de las personas. O sea, si no existe Dios, mejor. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacer lo que quiere y no tiene responsabilidad moral de absolutamente nada. Y ellos pueden hacer su vida y su moralidad depende de lo que ellos piensen. Permiso, me voy a tomar un matecito. Acá en Uruguay tomamos mate, muy rico. Bueno, los que son uruguayos me entienden. Y los argentinos también. Y si son extranjeros, cuando vengan a Uruguay tienen que probar el mate. Bueno, continuamos. Ya falta menos, así que no quiero quitarles más tiempo, pero es un tema muy importante que estaría bueno, ¿no?, reflexionar. Es un tiempo lindo, ¿no? Es un tiempo en el cual uno puede ir aprendiendo y adquiriendo más cosas, ¿no?
Bueno, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es muy curioso, ¿no? De que la condición de pecaminosidad no cambia la relación de Dios con el hombre, pero sí del hombre con Dios. Porque el hombre con Dios lo que hace es huir, esconderse, escaparse. Sin embargo, Dios lo busca. ¿Por qué? Porque para él, para Dios, o sea, la relación no ha cambiado con el hombre. Dios sigue siendo ese Dios amoroso al que uno puede acercarse, siempre y cuando evidentemente vayas con el arrepentimiento y con la actitud que corresponde, ¿no? De saber de que has cometido un error, que has cometido un fallo. Dios te recibe con los brazos abiertos. No es un Dios resentido, no es un Dios que te dice, no tenés posibilidad de volver a estar bien conmigo, como pasa con nosotros. Nosotros a veces nos peleamos, discutimos con una persona y quedamos con ese resentimiento. A veces le decimos sí, te perdonamos, pero después estamos recordándole las cosas una y otra vez, y eso no es un verdadero perdón. Un perdón es aquel que borra, que tira al fondo del mar, como decía Miqueas capítulo 7 versículo 19 y 20. Eso es el verdadero perdón. Cuando se te olvidan de lo que hizo. Dios tiraba al fondo del mar nuestros pecados y nuestras iniquidades, y es así. Entonces, Dios busca al hombre. ¿Viste? Acá te das cuenta, ¿no? También de que el que va a buscar al hombre es Dios, no es el hombre que fue el que hizo mal. Hay algo muy curioso que yo siempre digo, ¿no? Por el tema de las religiones y eso, digo de que la religión es el método del hombre para alcanzar a Dios. Pero ¿quién es el ofendido realmente? O sea, la persona con a la que le pecamos, ¿no? O sea, en este caso, el ofendido debería ser Dios porque pecamos contra Dios. Entonces, el que pone los parámetros y la forma de poder acercarse a Él tiene que ser la persona ofendida, o sea, en este caso Dios, el que pone el parámetro. Por ejemplo, si nosotros discutimos, peleamos, estamos mal el uno con el otro, y después la otra persona viene como si nada, ¿viste? Hubiese pasado y dice, sí, está todo bien entre vos y yo. Vos que sos la persona ofendida y esa persona fue la agravante, vos agarrás y le decís, no, primero tener la cordialidad de aceptar lo que hiciste, que tuviste mal y pedirme disculpas. ¿Entendés? Si no, no está todo bien, ¿viste? Y es así. Y es de la misma manera, el que pone, el que dice, mira, así es la condición para venir, es la persona ofendida. En este caso es Dios. Dios es el que dijo, no quiero que vengan de esa manera. La manera de la que quiero que vengan es a través de mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Cristo es el camino que Dios ha puesto, porque varias veces Dios ha dicho, Él es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Él es mi Hijo amado, en Él pueden venir. Bueno, sigamos, dice, respondió y tuvo voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Bien, eso ya lo habíamos leído. Y ahí dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Antes, voy a hacer un punto hacia atrás. De que habíamos hablado de que Dios era el que había venido. Ahí nos damos cuenta también de que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 justamente habla de eso. De eso mismo, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, porque Dios nos buscó primero, porque Dios nos dio la posibilidad de acercarnos a Él y nos dio la posibilidad de tener su perdón, y justamente después derramó a través de su Espíritu, Romanos 5:5, el amor de Dios en nosotros, y por esa misma razón nosotros podemos amar a Dios. Es terrible y es maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Porque es grandísimo lo que Dios hizo. Cuando yo digo es terrible, porque es una expresión de acá, ¿no? Es que decir que está muy bueno, o sea, es como wow. A eso me refiero, no es algo malo, ¿no? Por la duda. Pues si no estaría diciendo que es algo malo que Dios nos haya llamado primero. Dice, respondió la mujer. ¿Y qué le respondió el hombre en el versículo 12? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, dice,
en el versículo 12. Y el hombre respondió. Guarda un momento que tengo... Ahora sí. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí vemos, ¿no? O sea, Dios hizo la pregunta. ¿Por qué hiciste lo que yo te dije que no hicieras? Y él, en vez de decir, me equivoqué, arrepentirse en el momento que tuvo la oportunidad, que Dios le dijo, ¿por qué lo hiciste? Que tuvo esa oportunidad. Él, en vez de decir, perdón, padre, sí, me equivoqué, no, va y lo culpa a él y a la mujer, a los dos. ¿Por qué? Porque él dice, la mujer que tú me diste como compañera, esa que vos decías que era mi ayuda idónea, tú me diste, me hizo caer, me hizo tropezar. Ahí vemos, ¿no? La dureza, el poco arrepentimiento. Y eso es lo que normalmente hacemos todos, ¿no? Si siempre queremos que nuestro problema o las cosas que hacemos mal es por una fuerza externa a nosotros. O sea, siempre es algo. Hice algo, y estaba borracho, o estaba enojado, o una fuerza que me controlaba, o fuiste vos el que me hizo sentir así, por eso yo actué. No, nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Nadie más es responsable de lo que hacemos nosotros. Y eso debemos entenderlo. Y debemos aceptarlo. Y debemos realmente agachar la cabeza, decir, perdón, estuve mal. Y eso era lo que tenía que haber hecho Adán acá, pero no lo hizo. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Otra más? ¿Ella también? O sea, Dios le dio la oportunidad también a que ella se arrepintiera. No lo hizo el hombre. Bueno, vamos a decirle a la mujer, ¿qué hiciste? Y ella también echó y pasó la bola, pasó el balón. No dijo, me arrepiento, sí, estuve mal, fui engañada y yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque no te conocía Dios como tenía que ser. Desconfié. Creí que eras un mentiroso. No, nada de eso, ¿no? O sea, lo que hizo fue decir, no, fue ella la que me engañó. Y pasar el balón, ¿no? Algo más que puedo agregar acá. Dice, la serpiente me engañó y comí. Había algo más que quería decir. Pero se me fue. Bueno. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo